Buenas noches, soy Juan Guillermo Ríos y quiero darles la bienvenida a Los Ángeles de Juan. Nuestro tema de hoy, nuestro tema de esta noche, lo resume muy claramente Linda Ballestas en este video. Estamos filmando en la trocha Guacochito, interceptando la caravana de la muerte de hidrocarburo de contrabando. Situaciones como esta se viven a diario en la frontera colombo-venezolana. El contrabando de combustibles, textiles, alimentos y licores se convirtió desde hace un mes en el detonante principal de la crisis fronteriza que hoy enfrenta a Colombia con Venezuela. La crisis no solo proporcionó el cierre del paso fronterizo, sino también la deportación masiva de colombianos radicados en el país vecino. Pero hasta la fecha, ¿cuáles son las cifras que mueve la red contrabandista entre ambos países? En lo corrido del año, las autoridades han confiscado cerca de 40.000 millones de pesos en mercancía ilegal transportada en la frontera. Actualmente existen 247 trochas por donde ingresa y sale mercancía de contrabando. 183 de ellas están ubicadas en La Guajira, 50 en norte de Santander y 14 en Arauca. En las trochas de norte de Santander y La Guajira se mueven aproximadamente 100.000 barriles diarios de petróleo de manera ilegal. Este contrabando deja pérdidas millonarias al lado y lado de la frontera, al tiempo que agudiza la crisis entre ambas naciones con un mal que desangra la economía. Ese es el tema, lucha contra el contrabando en la frontera con Venezuela. Ese es un tema muy candente, con muchas implicaciones y con varios ángulos. Hay que mirarlo desde varios ángulos. Esta noche vamos a desarrollar este tema con nuestros invitados. El señor coronel de la policía, William Valero. Él es el subdirector de la Policía Fiscal y Aduanera. Coronel, bienvenido. Juan Guillermo, buenas noches. Quiero reiterar los agradecimientos que hice cuando hicimos el programa sobre la crisis en la frontera con Andrea y con Carolina. El agradecimiento a la policía y a las Fuerzas Armadas en general, porque estaban palmo a palmo con los colombianos, ayudándoles a pasar sus colchones, sus cositas, no los abandonaron. No sabe lo agradecida que está Colombia con ese acompañamiento, coronel. Juan Guillermo, pues para nosotros es un honor poder hacer ese aporte a los colombianos. Siempre estamos en busca del bien y del bienestar de nuestros compatriotas. Nuestro segundo invitado es el doctor Francisco Bernate. Él es doctor en Derecho. Es una persona que va a hacer una contribución muy importante hoy, no solamente desde la academia, sino desde la parte jurídica. Cómo es el castigo penal fuerte, real, para los contrabandistas. Doctor Bernate, bienvenido. Juan Guillermo, muy buenas noches para todos y por supuesto para toda nuestra audiencia. Muchas gracias. Cuando lo llamé estaba dictando clase y muy gentilmente accedió. Es un honor tenerlo. No, el honor siempre es mío y aquí estoy muy feliz. Y nuestro tercer invitado es el coronel Diego León Caicedo. Él es el director de la lucha contra el contrabando, de la lucha anticontrabando de la Federación Nacional de Departamentos, que tiene un programa muy fuerte, muy decidido y muy claro en contra del contrabando. Coronel, bienvenido. Juan Guillermo, muy buenas noches para usted y para toda la audiencia nacional. Con ellos vamos a analizar el tema, tenemos también invitados vía Skype, pero ustedes saben, me acompaña siempre el ángel número 1, Andrea, buenas noches. Juan Guillermo, muy buenas noches para usted, para nuestros invitados y por supuesto para todas las personas que nos acompañan. Y interactuando con ustedes, mi otro ángel, Carolina Calkins. Carolina, buenas noches. Juan Guillermo, muy buenas noches y muy buenas noches a todos nuestros televidentes. Yo los invito a que esta noche participen con nosotros con el hashtag contra el contrabando. Lo pueden hacer a través de nuestro Twitter en @ángelesdejuantv o en nuestro Facebook Los Ángeles de Juan. Yo estaré muy pendiente, opinen. De tal manera que comiencen a enviar sus mensajes a través de las redes. Carolina está pendiente y permanentemente le voy a estar dando cambio. Porque yo quiero comenzar esta conversación con ustedes y por supuesto con los invitados, haciendo dos precisiones sobre el tema del contrabando. Ignacio Grefstein, mi productor ejecutivo, me hizo caer en cuenta de estos dos temas. Primera precisión, que en la frontera con Venezuela, como en todas las fronteras,
hay dos tipos de contrabando. El que podemos llamar, si me perdona usted, contrabando minorista. El de la persona que va y trae alguna mercancía pequeña y la pasa. Yo estuve cubriendo la guerra entre Irán e Irak y recuerdo que en esa frontera era igual, pasaban cositas, tapetes, pero cosas muy pequeñas, pero también iba el gran contrabando de armas cuando yo estaba allá cubriendo esa guerra. Ese es un punto, pasan sus cositas, sus productos de alimentación para surtir su tienda. Digamos que este no es un contrabando en gran escala, pero es un contrabando. Pero tenemos otra segunda aclaración sobre el tema del contrabando. Esa segunda aclaración sobre el tema del contrabando tiene que ver con el tema de los subsidios. Y ese tema de los subsidios y ese tema de cómo se presenta ese contrabando con los productos subsidiados en Venezuela, aparentemente es lo que irrita a las autoridades venezolanas. Esto ayuda a la comprensión del tema del contrabando en la frontera con Venezuela. ¿Por qué? Porque en Venezuela está subsidiado, por ejemplo, productos como la gasolina, subsidiada. Y son subsidiados por el Estado venezolano, pero ese beneficio del subsidio solamente, exclusivamente es para los venezolanos que viven allá en Venezuela, no para que sean traídos, por ejemplo, a Colombia o a otro país y de él se lucren particulares a través del contrabando. De tal manera que con estas dos precisiones es importante que ustedes las tengan. El contrabandista o la señora que trae sus productos en menor escala y el contrabandista en grande escala y los que se benefician en Venezuela de los subsidios que da el gobierno y o venden esos productos a personas que los traen a la frontera y los entran a Colombia y allí se forma una gran cadena del contrabando. Primera pregunta para el coronel William Valero. Coronel, al día de hoy, ¿la lucha contra el contrabando en la frontera es solamente de la policía o es una lucha armónicamente organizada, conjunta, con el ejército, con otras entidades del Estado, aún con entidades venezolanas como, digamos, la Guardia o el Ejército Bolivariano? Juan Guillermo, esta lucha se ha trabajado de manera conjunta, incluyendo la Guardia venezolana, las autoridades de Venezuela. Desde agosto del 2014, nuestro señor director de Policía Fiscal y Aduanera, mi general Gustavo Alberto Moreno Maldonado, instaló y creó el puesto de conjunto binacional de comando y control de lucha contra el contrabando, el CEBOC. Allí tiene sede en Colombia, en la ciudad de Cúcuta, y en Venezuela tiene sede en el estado del Táchira. Dentro de esos compromisos están el intercambio de información en temas de contrabando. Igualmente tenemos codificadas las trochas que se encuentran binacionales. Esas trochas que utilizan las personas y las organizaciones para el contrabando están respectivamente codificadas para que haya una mejor articulación en la información. Igualmente tenemos atacar esas estructuras criminales que permanecen tanto en nuestro vecino país como en Colombia y también poder trabajar de una manera articulada y simultánea en esos diferentes pasos ilegales. Coronel, Andrea le va a hacer una pregunta a nuestro segundo invitado, el doctor Francisco Bernate. Así es, doctor. Cuéntenos usted desde el punto de vista penal, ¿cómo está la normatividad en este momento en Colombia para penalizar este delito? Digamos que la relación entre el contrabando y el derecho penal en Colombia ha sido absolutamente ambivalente, porque hemos tenido fases de criminalidad, pero la realidad es que si hay un delito donde tú puedas observar la inobservancia de la ley penal es en el contrabando, porque por mucha gente que tú metas a la cárcel es una conducta en la que se va a reincidir. Por eso durante mucho tiempo, en los 80s y los 90s, se despenalizó y se dejó en el aspecto estrictamente administrativo. A partir del código que hoy nos rige, que es el código del 2000, el contrabando vuelve a ser un delito.
Vuelve a ser delito introducir al país mercancías por lugares no autorizados, pero a partir de una cuantía, lo que decía Juan Guillermo. Colombia no penaliza a la persona que introduce mercancías, sino que se establece un tope mínimo de 50 salarios mínimos para la persona que los introduce por lugares no autorizados o que declara menos de lo que está ingresando o que simplemente no declara. Aún con la nueva ley. ¿Qué sucede? Tenemos el contrabando como delito. Se abre el espacio al servidor público que favorece el contrabando. ¿Qué es lo que hace la nueva ley? Crear el delito de favorecimiento de contrabando, el particular que ayuda al contrabando. Y ahí la penalización, mira dónde va, entre 3 y 8 años, más grave que un aborto, por ejemplo. A la persona que de cualquier forma favorezca, las personas que, por ejemplo, cargan el camión, las personas que venden el contrabando. La cadena criminal se extiende indefinidamente. Y lo que hay que mirar es si la cárcel es la solución para esto. Si nosotros como país tenemos que agotar nuestros recursos en materia de investigación, judicialización, espacios en la cárcel, para el pequeño contrabandista, para el que carga el camión, para la persona que compra el contrabando, o si la lucha debe darse más bien contra las grandes estructuras y si el decomiso o las medidas administrativas son suficientes. Sí, Andrea, antes de que usted hable con el coronel Diego Caicedo, yo quisiera saber si el coronel William Valero tiene algún comentario que hacer sobre lo que el doctor Francisco Bernate ha comentado. Bueno, con la nueva ley anticontrabando que salió el 6 de julio, la 1762, digamos que esta ley está enfocada a atacar las grandes estructuras criminales del contrabando. ¿Pero eso es verdad? Atacar las cabezas del contrabando. Han aumentado las penas para los que ingresan mercancías en grandes cantidades. También sanciona a aquellas personas que ocultan o modifican mejor esos vehículos o le colocan caletas. Entonces la ley está tipificando como un delito aquellos, independiente de la cantidad, los que están ocultando la mercancía, más no está tipificándolo de una manera penal, siempre y cuando no supere los 50 salarios mínimos legales vigentes, los que lleven mercancía por debajo de esta cuantía. Pero, coronel, discúlpeme, eso quiere decir, y doctor Bernate, que aquellos pequeños contrabandistas o contrabando menor no está siendo de ninguna manera penalizado. Las penas no aumentaron para los, digamos, pequeños contrabandistas, aumentaron para los grandes contrabandistas. ¿Cuál es la visión de la lucha contra el contrabando, particularmente en lo que afecta a los ingresos de los departamentos, del coronel Carlos Caicedo, del coronel Diego Caicedo? Bueno, gracias, Juan Guillermo. Es una pregunta muy importante, ya que el monopolio de los cigarrillos, licores y cervezas es de los departamentos, de las gobernaciones. Por lo tanto, el contrabando de estos tres productos afecta ostensiblemente el fisco de los departamentos. Al principio lo decía el coronel Valero, esto es una lucha que se desarrolla en armonía entre todas las instituciones del Estado. Por eso la Federación Nacional de Departamentos está desarrollando alianzas estratégicas con algunas instituciones del Estado, como la Policía Fiscal Aduanera. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuáles alianzas estratégicas? Claro, con la Policía Fiscal Aduanera. La Federación Nacional de Departamentos, las gobernaciones exactamente, tienen unos grupos de rentas, operativos de rentas departamentales, que realizan operativos con la Policía Fiscal Aduanera y realizan operativos con la Policía Nacional. Otra alianza bien interesante e importante es el convenio que tenemos con la Fiscalía General de la Nación para los temas que son judicializados. No obstante, lo decía el doctor Bernate, la ley 1762 trae un tema muy interesante en el capítulo 2, que es el capítulo de las sanciones administrativas y de las facultades que tienen los gobernadores. Ahí la ley 1762 establece unas sanciones que son la multa, los cierres temporales de establecimiento, la cancelación de las licencias, que antes era facultad de las asambleas departamentales a través de las ordenanzas. Hoy en día lo trae la ley 1762 y es de aplicabilidad para todos los departamentos. Son las 10:33, volvemos más adelante con los invitados en estudio. Vamos a ver cómo se están moviendo las redes con Carolina.
Juan Guillermo, nuestros televidentes están tuiteando con el hashtag contra el contrabando. José Orozco, por ejemplo, dice 16 puestos de control tiene la policía en el camino de la gasolina en La Guajira y permiten paso cobrando peaje. ¿Es esto cierto? @ese misterio dice, ¿por qué el contrabandista en gran escala no es juzgado igual que un contrabandista menor? Y @Arcundelay dice, si el servidor público favorece el contrabando, ¿cómo se puede controlar al que controla? Así es muy difícil. Siga usted, Juan Guillermo. Carolina, vuelvo con usted más adelante. Sigan escribiendo sus mensajes de texto, opinando en las redes. Carolina estará muy atenta a lo que ustedes opinen. Una pregunta para el coronel William Valero, y desde el punto de vista penal también y desde el punto de vista académico quisiera que no solamente el doctor Bernate, sino el coronel Caicedo se refiriera también a ella con Andrea. Hay 247 trochas ilegales, existen hoy, en la frontera entre Colombia y Venezuela. De un tiempo para acá, las autoridades han destruido 27 de estos accesos, 18 de ellos en La Guajira y 9 en norte de Santander. Todavía queda mucho. Sí. Quedan bastantes pasos. Tenemos que tener en cuenta que esos pasos ilegales se destruyen también en esas propiedades privadas que están permitiendo pasar los contrabandistas. Acuérdense que también hay pasos, estas trochas las utilizan, como en el caso de La Guajira, las comunidades indígenas, donde están haciendo tránsito, de tal manera que no podemos también afectar a la comunidad en su libre tránsito por ese territorio. Así que debemos también, de una manera cuidadosa, mirar qué trochas podemos destruir y cuáles no. Esas que no le podemos hacer una inhabilitación, lo que estamos haciendo son puestos de control en conjunto con las fuerzas militares. Allí en La Guajira en este momento tenemos 20 puestos de control combinados con el Ejército Nacional, donde estamos haciendo los respectivos controles. Doctor Bernate, su opinión. Yo lo que creo es que nosotros los ciudadanos a veces pensamos que la respuesta a todos los problemas sociales radica en crear delitos y aumentar penas, y creemos que lo uno y lo otro conlleva a una reducción en los índices de criminalidad. Si ustedes miran esta ley, aumentó penas, aumentó los delitos, y pueden ver ustedes cómo la línea del contrabando se mantiene. ¿Ves? Entonces, el manejo del contrabando no debe ser un manejo exclusivamente penal, debe ser un manejo de concientización social respecto de cuál es el daño que se causa con el contrabando, porque hay un dato adicional: por cada contrabandista que usted meta a la cárcel, todo eso tiene un gran esfuerzo que podría destinarse a otras cosas, pero por cada uno que usted meta a la cárcel salen 2 o 3. Esto es una lucha permanente que no tiene fin, y yo creo que la vía no es la criminalización. Coronel Caicedo, desde su punto de vista, desde la Federación Nacional de Departamentos, ¿qué es lo que está haciendo que esto siga produciéndose y que dé los resultados que estamos viendo? Bueno, es importante resaltar las 5 líneas de acción que está trabajando la Federación Nacional de Departamentos con los aliados estratégicos, que son capacitación, comunicaciones, un tema que es de análisis de la información, los operativos que había denunciado anteriormente y participación ciudadana. Es como para complementar lo que dice el doctor Bernate, se está sensibilizando a los distribuidores, a las personas y a la comunidad en general, que es bien interesante. Pero sobre todo cabe resaltar que en la ley 1762 establece no solamente la parte judicial, sino establece unas sanciones de tipo administrativa que son bien interesantes, que son hasta los 50 salarios mínimos. Coronel, ¿cuál es la acción de las Fuerzas Armadas de Colombia conjuntamente para contrarrestar el contrabando que llega de Venezuela, que supongo yo esencialmente es gasolina? Y al mismo tiempo, por la experiencia suya, ¿cuál es el contrabando que más va de Colombia hacia Venezuela? Bueno, la acción que en este momento estamos tomando en conjunto, la Policía Nacional, la Policía Fiscal de Aduanera, la DIAN y las fuerzas militares, como le decía, son 47 puestos de control que se establecieron en sitios estratégicos donde convergen estas diferentes trochas en los departamentos de Guajira, norte de Santander,
Cesar, Arauca, Bichada y Guainía. En Guajira tenemos 20 puestos de control, en Norte de Santander tenemos 13, en el Cesar tenemos 4 puestos de control, en Arauca tenemos 3 puestos de control, junto con Bichada también 3 y Guainía 4 puestos. Digamos que la mayor parte del contrabando proviene de Venezuela hacia Colombia. ¿La mayor parte? Por no decir que su totalidad. Nosotros no tenemos problema de contrabando de extracción de Colombia hacia Venezuela en este momento. Lo que tenemos es... por la situación de la moneda. Claro, el tema cambiario, ¿cierto? Y la diferencia, pues eso hace que el contrabando sea de Venezuela hacia Colombia. Andrea. Coronel, a mí me gustaría preguntarle cuáles son las modalidades más frecuentes para ingresar productos ilegales a Colombia. ¿Cómo lo hacen? Bueno, la principal, obviamente el ingreso, es por las trochas ilegales. El ocultamiento, por esas trochas pueden pasar en motocicletas, digamos que personas también cargando cierta cantidad de productos, en animales, por esas trochas de herraduras que pueden existir también. Luego allí lo colocan en vehículos más grandes, en camiones, y lo comienzan a llevar hacia el interior del territorio nacional. Una pregunta para el penalista Francisco Bernat. Son 247 trochas, por donde pasa camiones como el que vimos ahí, por donde hay una cantidad de tráfico que se da, y hasta el momento digamos que han destruido 27 accesos. Y repito, 18 en la Guajira, 9 el norte de Santander. ¿No le parece que hay todavía una cifra muy abultada? Que como dice el coronel, hay que respetar algunas cosas que son de propiedad privada y otras donde están las comunidades. Los contrabandistas pueden aprovechar eso. Por supuesto. Hablo de los grandes contrabandistas. De los grandes contrabandistas. Pero eso es un principio básico. Porque, si me perdona usted, la lucha tiene que ser contra los grandes contrabandistas. Por supuesto. Pero mire, hay una cosa que es clara. Siempre el delito está un paso adelante de la investigación. Por cada trocha que cierran, al día siguiente le armaron otra. El enfoque, yo creo, que nosotros colombianos tenemos que dar frente al contrabando, no puede ser exclusivamente represivo. Aquí hablamos de medidas, se destruyen trochas, se judicializan personas, se incauta mercancía. ¿Qué sugiere usted? Mire usted cuál es la política estatal colombiana para generar empresa, para darle una oportunidad al pimpinero que no tiene y que no tiene ninguna otra opción. ¿Cuál es la política estatal colombiana en la frontera para facilitar la creación de empresas, la creación de empleos formales? Ninguna. Lo que estamos haciendo es castigar y castigar y castigar sin darnos cuenta que eso no conduce a nada. Por cada uno que usted captura, al día siguiente ya hay 3 afuera. ¿Cuál es la política colombiana en La Guajira para la creación de empleos, para la creación de ninguna? Entonces castiguemos y castiguemos y castiguemos, que es un círculo vicioso donde el problema nunca se va a resolver. Coronel Caicedo, ¿cuál sería la sugerencia desde las gobernaciones, desde los departamentos, para evitar estos inconvenientes y para mejorar un poco cómo se está dando la regulación en contra del contrabando? Sí, claro. Es bien importante dejar en claro que no solamente el aspecto coercitivo es el que se está utilizando en la lucha contra el contrabando en Colombia. Es bien importante, la Federación está trabajando muy de la mano con el Ministerio de Trabajo, y es así como en la problemática que hubo en la frontera generó un convenio en donde se produjeron 2.500 empleos en el eje cafetero. En un convenio, igualmente el gobierno nacional se compromete a satisfacer las necesidades básicas de estas personas. Entonces, en esto ya la Federación está trabajando y en programas en el departamento de La Guajira específicamente y en Norte de Santander. Vamos a ver qué dicen las redes. Carolina, antes de irnos a comerciales. Claro que sí, Juan Guillermo. Les recuerdo antes que pueden escribirnos a nuestro Twitter, @AngelesDeJuanTV, o a nuestro Facebook, Los Ángeles de Juan. @JMBC dice, ¿qué tal si existieran precios iguales al lado y lado de la frontera, controlando ventas de combustible con chip en vehículo debidamente censado? Héctor Calvache dice, lo importante es entrar a mirar hasta qué punto la responsabilidad del contrabando es de la jurisprudencia de ambos países. Nelson Galindo se pregunta cómo es posible que se venda gasolina en Pimpina, incluso por niños, y no pase absolutamente nada. Y finalmente, Ángela Omaña dice, después de tanto maltrato que existe en Venezuela hacia los colombianos, es claro que con el tema del gobierno
Y con el tema del contrabando, el gobierno pretende ocultar las malas administraciones. Juan Guillermo. Gracias, Carolina. Vuelvo con usted más adelante. Quiero recordarles que la crisis de la frontera empezó el 19 de agosto. En esa semana hicimos un programa con personas en directo desde la frontera y hoy el cierre de la frontera se ha extendido a norte de Santander, a La Guajira, Arauca y ya va en el Bichada. Vamos a hablar con nuestros invitados sobre cuál de todas esas zonas, en cuál de todas esas zonas es donde más fluye el contrabando, en cuál menos, o si es un común denominador de la frontera. Volvemos en Ángeles de Juan después de los compromisos cuando son las 10:44. Los Ángeles de Juan. Volvemos en vivo en Los Ángeles de Juan todos los miércoles acá en NTC, Canal 1. Y vamos a ver una visión desde las gobernaciones. ¿Cuál es la visión que tienen de la lucha contra el contrabando de licores, de cigarrillos, el contrabando que se da en determinados departamentos de la costa atlántica? Vamos a conversar con el señor gobernador del departamento del Atlántico y vamos a saludarlo porque está vía Skype el gobernador José Antonio Segebre. Gobernador, bienvenido a Los Ángeles de Juan. Muy buenas noches, Juan, muy buenas noches para toda la teleaudiencia. Aquí desde el Departamento del Atlántico hemos venido trabajando en la lucha contra el contrabando. Han habido resultados supremamente importantes, hemos logrado avanzar muchísimo en la incautación de más de 500.000 de unidades de cajetillas de cigarrillo, hemos avanzado también en la incautación de más de 76.000 litros de licor. Adicionalmente a eso, aquí hubo una gran alianza entre un capitán de navío, el capitán Castillo, y adicionalmente todas las fuerzas vivas. Se hizo un grupo integral, ECLA se llama, que ha logrado resultados muy importantes. Pero el tema de las fronteras, que es el tema que ustedes tratan, es un tema muy importante que hay que diferenciar además del tema de la mercancía en el resto del país. Y hay que diferenciarlo porque esas zonas de frontera, como el caso de Caicao, de los Santanderes, durante toda una vida, vivieron del comercio con sus vecinos, se relacionaron primero con sus vecinos que con el mismo país. Y a esas zonas de fronteras hay que darle un tratamiento especial y hay que buscar que quienes habitan en las zonas de frontera tengan la posibilidad de generar ingresos a través de diversos mecanismos, a través de diferentes tipos de actividades, porque de lo contrario esas zonas no solo se van a seguir viendo afectadas, sino que van a afectar mucho más a los ciudadanos de esos territorios. Gobernador, su departamento, que es tan cercano al departamento de La Guajira, ¿también se ha visto de alguna manera perjudicado por este contrabando en la frontera con Venezuela? ¿O cuáles son las formas de contrabando que más lo afectan? Hay quienes piensan que el contrabando, por supuesto que afecta a las finanzas de los departamentos, como el caso del Atlántico, el caso del departamento del Magdalena, Bolívar. Sí afectan las finanzas, pero mire, con todo el esfuerzo que hemos hecho, un esfuerzo muy grande que ha logrado incautaciones de más de 538.000 cajetillas de cigarrillos, de 76.622 litros de licor. Con todo eso y con todas esas incautaciones, si usted mira los ingresos que hemos tenido luego de realizadas esas incautaciones y de todo ese control, el Atlántico es casi una zona libre de contrabando, porque ha habido una labor muy importante, además de un capitán de navío que llegó a comandar la DIAN en el departamento del Atlántico. Yo diría que aquí el contrabando es muy poco en el departamento del Atlántico, yo diría que es una zona libre de contrabando. Con todo y eso, si usted mira los ingresos por impuestos de licores y cigarrillos, el crecimiento es de 300 millones de pesos al año como mucho, y usted verá que
crecimiento de esos ingresos no es mayor. Hay otras fórmulas y otras formas como se afecta específicamente este tema, y hay que buscar otro tipo de controles. Yo escuchaba ahorita a algunos de los ciudadanos que los acompañan en el estudio, de los amigos, que hablaba de que hay que buscar unas fórmulas diferentes para combatir el contrabando, para lograr que los ingresos de los departamentos de alguna manera mejoren. Señor gobernador, el contrabando, usted ha mencionado cómo afecta las finanzas del departamento, pero yo quisiera que usted nos hiciera un poquito de pedagogía sobre cómo afecta al ciudadano como tal, a la vida de los ciudadanos en las diferentes ciudades y departamentos del país. Y si me perdona usted, Andrea, adiciono esa pregunta, en temas tan sensibles como la salud, la educación, ¿cómo el contrabando impide que los departamentos progresen y puedan cumplir con programas sensibles para los ciudadanos en cualquier parte de Colombia? A ver, es apenas lógico que en la medida en que se recaudan más impuestos, los departamentos cuentan con un número de recursos mayor para poder trabajar en temas como la salud, la educación, en general en todos los temas. Cuando usted tiene recursos puede invertir en temas de carácter social. Pero sería bueno mirar hasta qué punto el tema específico del contrabando de licor, por ejemplo, o del contrabando de cigarrillo afecta a los territorios. Porque también allí hay que mirar que día a día la disminución en el consumo de licor es creciente. Las afectaciones a la salud también son un tema que hay que prever. De alguna manera el licor y el exceso de licor afecta a la salud de los ciudadanos. Y si uno mira, ha habido descensos en el consumo de licor e inclusive en el mismo consumo de cigarrillos. A mí me parece que por supuesto hay que seguir controlando específicamente este tipo de afectaciones al erario de los departamentos, pero hay que tener mucho cuidado con las zonas de frontera. Las zonas de frontera viven del comercio con los vecinos y hay que ver que ese comercio no se afecte, porque de lo contrario se afectarían esas zonas que son tan importantes para el país. Pues queremos agradecerle al señor gobernador del Departamento del Atlántico, el doctor José Antonio Segebre, su participación en Los Ángeles de Juan en este tema sobre el contrabando en la frontera con Venezuela. Gobernador, mil gracias, bienvenido. Mil gracias a Juan y mil gracias a todo ese equipo importante de la Federación de Departamentos que está trabajando por combatir con la lucha contra el contrabando, que es muy importante para que los departamentos puedan sacar adelante sus finanzas. Pero te repito, en el tema de fronteras, el país debe tener un tratamiento diferencial porque las fronteras se interrelacionaron con sus vecinos primero que con el propio país. Muy amable, gobernador. Vamos a ver qué dicen los televidentes en Colombia y en el exterior a través de las redes. Carolina. Claro que sí, Juan Guillermo, nos escribe Orlando Lozano, con una carga impositiva para la industria nacional de 75%, ¿se puede o no se puede combatir el contrabando? Ricardo Ordóñez dice, en mi opinión, el esfuerzo en la lucha contra el contrabando la lidera el sector privado. El Estado está ausente a lo largo de la frontera. Y finalmente Ricardo Tejedor nos escribe, entonces el contrabando demuestra un problema de desabastecimiento y rezago económico en los departamentos que más afecta, ¿sí o no? Sigan participando. Gracias, Carolina. Son las 10:54. Una persona muy importante que conoce el tema me acaba de escribir. Y se los transmito y se lo pongo a los invitados para que opinen sobre ello. Andrea dice, Juan, en la lucha contra el contrabando, pero particularmente la lucha de los departamentos y gobernadores, se ha avanzado mucho. Pero, sin embargo, los departamentos dejan de percibir por el contrabando 1.5 billones de pesos, 1.5 billones de pesos que se dejan de utilizar, que no se pueden utilizar porque el contrabando impide que ingrese esa cifra en temas como la salud, la educación y la creación de viviendas y cubrir las necesidades básicas de la población. Pero me dice él que se ha hecho un gran trabajo en la Federación de Departamentos, conoce él este trabajo de sensibilización
y de capacitación, trabajando con tenderos, con la persona directamente, casi que un personal shopper, un contacto personal, vendiéndole la idea de que es mejor lo legal a lo ilegal, porque lo legal da tranquilidad, la ilegalidad en cualquier instante te hace caer. Su conclusión, coronel. La Policía Fiscal y Aduanera, la Policía Nacional y las fuerzas militares venimos haciendo unos controles fuertes a lo largo de los 2.219 kilómetros que tiene esta frontera. Es la segunda frontera con mayor intercambio comercial en América después de la frontera de Estados Unidos con México. Así que tengo unos resultados después de la salida de la ley anticontrabando, en donde se han hecho aprehensiones por mercancías por más de 57.000 millones de pesos, 190 capturados, más de 137 vehículos inmovilizados, aprehensiones de más de 172.000 galones de hidrocarburos, llámese ACPM o gasolina, aprehensiones en cabezas de ganado, que es otro sector que nos está afectando. ¿También en la frontera? En la frontera, en el año se llevan 1.600 cabezas de ganado y a partir de la salida de la nueva ley anticontrabando, más de 600 cabezas de ganado. Coronel, su conclusión, si es tan amable, coronel Caicedo, su conclusión. Claro que sí. La Federación Nacional de Departamento se está trabajando de la mano con todas las instituciones del Estado para combatir el contrabando. Se puede combatir el contrabando desde el aspecto coercitivo, pero también desde el aspecto social, como lo ha venido trabajando con las demás instituciones del Estado y con el Gobierno Nacional. Doctor Francisco Bernate, su conclusión desde lo académico y desde lo penal. Por supuesto que hay que reconocer el inmenso esfuerzo que hacen las autoridades, arriesgando incluso su propia vida para combatir el contrabando. Pero creemos que no el camino correcto no es la criminalización, la detención masiva de personas. Creemos que el Estado tiene que tener una política seria de generación de empleos, de generación de empresa en las zonas de frontera para evitar que las personas tengan que exponer su vida con tal de generar unos recursos para sus familias a punta de contrabando. Carolina, en redes. Claro que sí, las conclusiones de nuestros televidentes, iguales condiciones en ambas partes de la frontera, conciencia ciudadana, pero sanciones a la Guardia Nacional que se preste para el contrabando. Muchas gracias por participar. Muy bien, volvemos después de estos mensajes para comentarles algo sobre los siguientes programas de Ángeles de Juan. Los Ángeles de Juan. Ángeles de Juan. Para terminar, les cuento, muchos televidentes me han escrito que si voy a hacer programas sobre la campaña electoral. Les cuento dos cosas. Voy a dedicar dos programas los días 14 y 21 de octubre. 14 y 21 de octubre para tratar temas de la campaña electoral en varias partes de Colombia. Y sobre este tema, a propósito, les tengo una noticia que es muy interesante. La Universidad Sergio Arboleda va a realizar el próximo martes el foro La Gestión del Suelo y el Financiamiento Ciudad. En este foro va a estar el reconocido investigador internacional brasilero, Paulo Sandroni. Va a debatir las propuestas de los candidatos a la alcaldía de Bogotá en materia de desarrollo urbano. Este foro se va a llevar a cabo el próximo martes, 6 de octubre, desde las 7:30 de la mañana en el auditorio de la Universidad Sergio Arboleda. Este foro va a indagar las propuestas de los candidatos sobre los recursos que ellos proponen para financiar bienes locales, la infraestructura del transporte, la movilidad de la ciudad, pero por sobre todo lo urbanístico, el suelo y la parte urbana. Es muy importante que sepan que el profesor Sandroni hará su intervención sobre el uso de la renta del suelo como fuente de financiamiento de los bienes públicos en Bogotá y en Colombia y por supuesto en América Latina.
allá van a estar los candidatos y no olvide que nosotros acá vamos a hacer dos programas especiales sobre lo que está pasando en Colombia con la campaña el 14 y el 21 de octubre. Coronel, mil gracias. Usted, Juan Guillermo, y muy amable a todos los televidentes. Doctor, mil gracias, bienvenido siempre, esta es su casa. Muchísimas gracias. Coronel Caicedo, bienvenido siempre. Muchísimas gracias por Y la a invitación. ustedes, amables televidentes, en 8 días, de nuevo, Los Ángeles de Juan, gracias por su apoyo. Gracias, Andrea, gracias, Carolina.